discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Bien, mis hermanos, vamos a estar abriendo la palabra del Señor en la segunda carta de Pedro, iniciando el capítulo 2. Leo la palabra del Señor en favor de mis hermanos. Vamos a estar haciéndolo desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Amén y amén. Cuando se habla de carácter, se habla de los rasgos que distinguen a una persona. Hablar del carácter es hablar de las características que definen a un individuo. En este capítulo 2 que hoy iniciamos, Pedro nos va a describir con lujo de detalles las características, las cualidades y qué es lo que distingue a un falso maestro y qué es lo que distingue a un falso profeta. Pedro nos va a hacer un contraste y nos va a vincular el capítulo 1 con el capítulo 2. En el capítulo 1, Pedro termina diciendo que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, pero que estos falsos maestros, estos falsos profetas, hablarán impulsados por la oscuridad, por la codicia, la avaricia y las tinieblas que inundan sus corazones. A nosotros como iglesia, lo que hoy nos pone en estrecho es saber cómo distinguir o cómo discernir que el mensaje que yo escucho, llámese por un medio de comunicación, por medio de una red social, por medio de un libro, por medio de escritos, cómo sé que ese mensaje está centrado en la escritura y cómo sé que ese mensaje está centrado en el evangelio. El hecho de ser creyentes no nos exime o nos hace inmunes al error. Así que es muy importante que ustedes en esta mañana, querida iglesia, tengan a bien poder ver que la responsabilidad de discernir un mensaje predicado, enseñado, es una responsabilidad altísima. Porque se requiere que todos nosotros podamos discernir y podamos distinguir si ese mensaje contiene el evangelio o no lo contiene. La pregunta entonces que traza nuestro sermón en esta mañana es: ¿qué es lo que yo debo tener en cuenta? ¿Qué es lo que como creyente debo tener en cuenta en cuanto al mensaje que escucho, en cuanto a la enseñanza que escucho? ¿Cómo yo sopeso a la luz de la Biblia, a la luz de las Sagradas Escrituras, cuando un mensaje es verdaderamente bíblico?
Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que yo debo tener en cuenta? ¿Qué es lo que debo tener en cuenta como cristiano? Nosotros como iglesia, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Por favor, mirando su Biblia, vamos a estar mirando el versículo 1 hasta la coma, cuando dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Mi primer punto en esta mañana es que nosotros debemos tener en cuenta la existencia y realidad de estos falsos profetas. Debo tener en cuenta la existencia y la realidad de estos falsos profetas. Pedro llama la atención a que no ignoremos la existencia y la realidad de estos individuos. Si ustedes hacen una observación del texto, dice hubo. Es un verbo que nos habla en pasado para indicarnos que en la antigüedad hubo falsos maestros. Pero también dice habrá, y este es un verbo transitorio porque nos habla de un presente, pero también nos muestra un futuro. Y Pedro dice: no ignoren este asunto tan serio y tan delicado. ¿Tenemos la palabra profética más segura? Sí, pero no ignoren, no descarten esta realidad. La existencia de los falsos maestros es evidente. Pedro entonces nos dice, pero para dar a entender a la iglesia que esta es una seria advertencia acerca de la falsa enseñanza. Pero el punto aquí es que la falsedad no es externa, hermanos. La falsedad no viene de asuntos o entes exteriores. El punto está aquí, y es que el error, la falsedad y el engaño emergen del seno mismo de la iglesia. Se puede dar a entender que el engaño y la falsedad brotan del seno de las mismas congregaciones. Pedro entonces ha dicho que tenemos la palabra profética más segura, pero corremos también el peligro que del interior de la iglesia surjan los falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. La existencia y la realidad de estos falsos profetas y estos falsos maestros viene desde Génesis 3. La historia del cristianismo ha llamado a estos personajes los discípulos de Satanás. Y Pedro refresca la memoria a su iglesia y nos la refresca a nosotros al mencionarlos, que en el pueblo antiguo de Dios hubo falsos maestros, que estos falsos maestros, que estos falsos profetas siempre han existido, existen y van a existir. Ha existido una puja, ha existido una batalla que hasta el día de hoy se sigue librando. Pero esta batalla terminará cuando Cristo venga. Ya no habrá más falsos maestros, ya no habrá más falsos profetas, porque ellos estarán en el mismo infierno. Así que ha sido una guerra que desde la antigüedad hasta nuestros días se sigue librando. La advertencia de Pedro se enfoca en que estos falsos maestros, estos maestros del engaño, están dentro de las mismas iglesias, dentro de la misma congregación. Y cuando la palabra nos menciona que hubo, nos está diciendo que el pueblo de Dios en la antigüedad sufrió el azote y el engaño de estos falsos maestros. Cuando Pedro dice hubo también falsos profetas, nos toca hacer un recuento del Antiguo Testamento.
¿A qué se dedicaban estos falsos maestros en la antigüedad? ¿A qué se dedicaban estos falsos profetas? La Biblia nos dice que arrastraban al pueblo hacia los ídolos, hacia los vicios paganos. Les prometían paz y salvación terrena y se burlaban de las afirmaciones y la enseñanza de la palabra cierta de Dios. Recordemos algunos casos del pasado, amados hermanos. Uno de ellos que nos menciona Pedro en el versículo 15 de este capítulo 2 es el falso profeta Balaam, que se lanzó por lucro ante Zippor, rey de Moab, que amó el premio de la maldad. Y como no pudo maldecir a Israel, entonces él profiere un consejo a Zippor, rey de Moab, para que Israel venga a destrucción. En Números 25 del 1 al 3 dice la escritura: moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿De quién fue el consejo para que las hijas de Moab fueran a seducir a los hijos de Israel? El consejo fue de Balaam. Y dice en Números 25 del 1 al 3, dice: las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de dioses. El pueblo comió y se inclinó a Baal Peor. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y nos dice el texto allí que murieron 24,000 israelitas. Hasta donde el consejo de este falso maestro lleva por consecuencia la muerte de 24,000 israelitas que fueron arrastrados a la idolatría, al paganismo y al sacrificio de los falsos dioses. Hubo profetas falsos en la antigüedad. Jeremías capítulo 6 versículo 13 dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. El mismo profeta Jeremías, en el capítulo 23, hace unas denuncias muy interesantes que requieren toda la consideración que nos da Pedro en esta mañana. Jeremías capítulo 23 versículo 11 dice: porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Versículo 13: en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. El mismo profeta Jeremías de este capítulo 23 versículo 21 nos dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaron. El versículo 23 dice: soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, no soy Dios de muy lejos. Y aquí nos va a hablar de un tema que seduce el oído de aquel que está sin Cristo y en oscuridad. Jeremías 23:30 dice: por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová: he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Y dice: él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas.
Esa es la descripción que Pedro nos menciona cuando dice, pero hubo falsos profetas en la antigüedad. Fue una existencia real, fue cierta. Pero el texto no solo nos dice que hubo falsos profetas, también nos dice que habrá falsos profetas en este ahora y en este tiempo. Ahora el énfasis es que en la realidad presente y también en la realidad futura habrán falsos maestros. El afán aquí es que la iglesia no ignore la realidad de estos individuos. Ya se nos dijo que hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento. Hubo profetas en el primer siglo de la era cristiana, pero han pasado 2000 años y siguen habiendo falsos profetas y falsos maestros. Quisiera que miraras lo que dijo nuestro amado Salvador en Mateo 7, 15 al 20. Él dice estas palabras: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, óigase bien, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El fruto de lo que hablan, el fruto de lo que dicen y el fruto de lo que pregonan debe ser muy distinguido por ustedes. Pero aquí todavía hay algo más, querida iglesia. Nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte de los Olivos, en Mateo 24:11, dice esto, que es de suma consideración en esta mañana para ustedes. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No que los van a engañar, no que están a punto de engañarlos, no, nada de eso. Dice el texto, los engañarán. Los engañarán. Lastimosamente, querida iglesia, amados hermanos, con suma tristeza podemos ver en las palabras de nuestro Señor que muchos serán arrastrados por la enseñanza de estos individuos. Pablo, despidiéndose de los ancianos de la iglesia de Éfeso en Mileto, les dice allí en Hechos 20, 29 al 30: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Estos individuos no perdonan la grey del Señor, no perdonan las ovejas que hacen y que están en la iglesia. Pero mire el versículo 30, dice: y de vosotros mismos, de entre ustedes mismos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Del interior de ustedes, del mismo grupo de ustedes, se levantarán falsos maestros para arrastrar tras sí a los discípulos. El mismo apóstol Pablo le hace la misma advertencia a su fiel discípulo Timoteo. Allí en 1 Timoteo 4:1, hablando por el Espíritu, Pablo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
¿Cómo es que van a apostatar? Porque escucharán a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y Pablo en su segunda carta, una vez más, haciéndole advertencia a Timoteo del mismo peligro que se nos hace hoy, le dice estas palabras. Segunda Timoteo 4, 2 al 3. Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra, porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros a sus propias concupiscencias y apartarán, óigase bien, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pedro nos dice, hubo profetas falsos en la antigüedad. En este tiempo también los hay, se le llama los burladores. En el capítulo 3 se describen y todo este capítulo 2 nos muestra el carácter de los falsos maestros. Pero también nosotros como iglesia corremos el mismo peligro. Veamos nuestro segundo punto en esta mañana. Lo segundo que debemos tener en cuenta, amados hermanos, es lo que hacen. Número uno, no podemos ignorar la realidad y la existencia de estos falsos maestros. Ahora, número dos, debemos tener en cuenta qué es lo que hacen. Lo que hacen. Después de la coma dice en el versículo 1, dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué es lo que hacen estos falsos maestros? ¿Qué es lo que hacen estos falsos enseñadores? Estos falsos maestros introducen herejías destructoras. Niegan al Señor que los rescató y sobre ellos hay destrucción repentina. Estos individuos tienen la capacidad de introducir de manera sutil, de forma astuta, enseñanzas que llevan la iglesia a la destrucción. Hermanos, Pedro aquí no se pone con titubeo alguno. Pedro está hablando aquí del mismo infierno. Cuando dice acá herejías destructoras, está hablando de la destrucción eterna de las almas. Estos personajes introducen de manera encubierta, sigilosamente, las enseñanzas que traen a la iglesia están cargadas de perversión porque están motivados por un corazón codicioso, por un corazón atestado de maldad. Y para ellos está la condenación eterna. La condenación y la enseñanza de Pedro nos dice que para ellos la reserva de la perdición está dada. La enseñanza torcida que sale de los labios de estos mentirosos se presenta con todo disimulo, con toda astucia. ¿Y dónde está el peligro para la iglesia? En que nosotros no prestemos atención, no tengamos un oído educado, un oído adiestrado a esta palabra profética tan segura. Y usted corre el peligro de ser envuelto por la falsa enseñanza y ser destruido. Es como lo siguiente, hermanos. Es como la serpiente que envuelve a la presa y luego abre su boca y la devora. Así es la enseñanza sutil
la enseñanza astuta, sigilosa y encubierta de estos falsos maestros. A eso se dedican. ¿Qué es una herejía entonces? Porque dice que ellos encubiertamente introducirán herejías destructoras. La herejía es toda aquella enseñanza contraria a la verdad de Dios contenida en este santo evangelio. Y el objetivo de la herejía es generar división o el partidismo dentro de la iglesia. Los que hemos trasegado buenos años en el evangelio sabemos que muchas congregaciones han sido destruidas por estos falsos maestros que se encargaron de dividir la iglesia. Así como en Corinto, que unos eran de Apolos, otros de Pablo, otros de Pedro y otros de Cristo. La herejía entonces es contraria a la enseñanza que contiene el evangelio. Y algo que nos dice el proverbista allá en el capítulo 6, versículo 19, es que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Dentro de esas 7 cosas están los que generan división, los que generan contienda en la iglesia, los que predican equívocamente. La verdad del evangelio insta a la unidad de la iglesia. La verdad del evangelio propende porque los hermanos estén juntos y en armonía. Esa es la verdad del evangelio. Pero estos inicuos, estos hombres malvados y perversos se encargan de destruir, se encargan de enseñar equívocamente para que haya división y, por supuesto, destrucción en la iglesia. Otra cosa que hacen estos falsos hombres de perdición es negar al Señor que lo rescató. Esta expresión es de sumo cuidado. Esta expresión que aparece aquí pudiera darnos a entender que la salvación es por obras y que depende de el ser humano, que también pudiera depender de la decisión del ser humano, pero no es así. Porque la pregunta entonces aquí es, si el Señor los rescató, es decir, los compró, ¿cómo es que ahora lo niegan? Porque las obras del Señor son eficaces. Las obras del Señor son perfectas, y si los compró, entonces ¿cómo es que ellos con su proceder, cómo es que ellos con su forma de hablar, entonces niegan al Señor? Se pudiera decir que Cristo los salvó, pero ellos lo rechazan y lo niegan. Pero esta es una enseñanza que se ajusta a todo el contexto de las Escrituras. No, no lo es. Amados hermanos, síganme con cuidado acá. En el griego existen 3 palabras para comprar. Una de ellas es la palabra agorazo, la otra exagorazo y la otra lutró. El agora era la plaza de mercado, algo así como el centro comercial. Y dentro de ese agora se hacía la venta y compra de muchas cosas. Entre lo mucho que se compraba o se ofertaba estaba el comercio de los esclavos. Dentro de ese comercio de esclavos estaba el dueño o el amo de esos esclavos. Y la palabra que se usa aquí para señor es la palabra déspotes, que indica que este dueño no se sujeta a ninguna ley o a ninguna forma de legislación. El déspotes o el amo era el dueño de estos esclavos. Esclavos que eran comprados pero no redimidos. Seguían en el mercado bajo la condición de esclavitud. Y la palabra para esclavos comprados aquí, la que se usa aquí en esta carta de Pedro, es la palabra
agorazo. Pero aquellos esclavos que estaban allí y luego el amo los compraba y los tomaba para sí, la palabra que se usa aquí es exagorazo. Queridos hermanos, Dios es el amo y Señor de todas las cosas, y eso incluye a todos los seres humanos. Y dentro de todos los seres humanos, Dios también es amo y Señor de los falsos maestros. Pero ellos están en el agora, siguen estando en el mercado de la esclavitud. Y debo aclarar que aquí la palabra mercado es sinónimo de esclavitud y pecado. Y quiero ilustrarlo de la siguiente forma. Este lugar lo vamos a llamar el agora, la casa de mercado o la plaza de mercado. Y todos ustedes son esclavos y yo soy el amo. Ustedes son comprados, pero siguen siendo esclavos. Siguen estando en el mismo mercado. Pero si yo quiero redimirlos, entonces de todos ustedes, yo los compro para mí, pago un precio por ustedes. Y a esa compra se le llama el exagorazo, es decir, esclavos que son comprados del mercado y traídos hacia su amo. La palabra entonces que se usa aquí, cuando dice Pedro, dice, y aún negarán al Señor que lo rescató. Esa palabra rescató aquí es la palabra agorazo, que significa, aunque son comprados, siguen en el mismo mercado de la esclavitud. Cuando ustedes leen Romanos capítulo 7, versículo 14, Pablo dice que todos aquellos que están sin Cristo aún siguen vendidos al pecado. Es decir, querida iglesia, que ellos niegan al Señor. ¿Y por qué lo niegan? Porque aunque el Señor es amo de ellos, Dios es dueño de ellos, aún ellos siguen en la misma condición de muerte. Ellos siguen en la misma condición de esclavitud. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Dios es dueño de toda la humanidad, de todos los seres humanos. Y por supuesto, los falsos maestros, pues Dios es el dueño de ellos. Pero ellos siguen en esclavitud y por tal razón lo niegan. De esta manera, amados hermanos, podemos entender que aunque Dios es el dueño, ellos siguen en el mercado y siguen en ese mundo de esclavitud. Pero nosotros, los que han sido comprados, los exagorazo, han sido sacados de ese mercado y han sido traídos del reino de las tinieblas o han sido sacados del mercado para ser ahora esclavos de Cristo. En este mundo de pecado se vive contrario a Dios y se habla contrariamente a Dios. Estas herejías de las cuales hablan estos personajes evidencian que de sus labios salen negaciones de la misma deidad de Cristo. Ellos niegan la resurrección corporal del Señor. Ellos niegan su segunda venida. Y esto los lleva a la destrucción. Y esto alude a una condenación, óigase bien, definitiva e irrepetible. De ahí las consecuencias de aquellos que lo siguen. Y veamos en tercera y última instancia a los seguidores y a sus consecuencias. Hemos dicho, número uno, que debemos tener en cuenta la realidad y la existencia de estos falsos maestros. Número dos, debemos tener en cuenta lo que hacen, a lo que se dedican. Y ahora, número tres, tengamos en cuenta a los seguidores y sus consecuencias. Versículo 2, léalo por favor, ¿qué dice?
Y muchos, no pocos, dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahí está la consecuencia. Y muchos seguirán sus disoluciones. Esta palabra disolución habla de libertinaje. Una evidencia más del carácter de estos personajes es la vida en desorden que lleva. La palabra que se usa aquí para disolución es la misma palabra que se usa para lascivia, que indica impudencia, descaro, inmoralidad, libertinaje, prácticas vergonzosas. Y nótese el término, dice, muchos lo siguen. Recuerden, mis amados hermanos, lo que nuestro Señor dijo: ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Las consecuencias de semejante desorden es lamentable. La consecuencia de que muchos sigan a estas personas, a estos individuos, es que el camino de la verdad es blasfemado. Porque en el saco de este mundo hay un distintivo para los que quizás tienen una Biblia y asisten a muchas de estas iglesias y congregaciones y comunidades de fe. Y es que quizás la multitud, quizás porque son muchos, nadie se da cuenta de la vida que llevan. Nadie se da cuenta de quiénes son. Porque el afán de este mundo no es tanto ya la predicación en medio de estas iglesias. El afán es el dinero. Y yo me preguntaba por qué la codicia y la inmoralidad van de la mano. Porque para vivir inmoralmente, para vivir descaradamente y para vivir en desorden, también se necesita dinero. Muchos son los que lo siguen. ¿Qué siguen? Pues su enseñanza. ¿Qué siguen? Su manera de vivir, su desorden. No importa cómo estén, no importa cómo vivan, pero estamos en la iglesia. No importa cómo vengan, sí, pero estamos en la iglesia. Y lo que la Biblia hoy nos pone es que estas personas que piensan de esta forma, lastimosamente, están en camino de muerte. Las consecuencias para ellos y para sus seguidores son consecuencias lamentables y funestas para la iglesia del Señor. Estos falsos maestros practican la lujuria. Sus seguidores hacen lo mismo, pero están dentro de la iglesia. Y quiero hacer una aplicación aquí, amado hermano, amada hermana, querida iglesia. Si tú no vives lo que lees en tu Biblia, también eres un falso maestro. Si tú no vives conforme al Evangelio, no vives conforme a la palabra de Dios, eres tan falso como los que aquí describe Pedro. No eres de verdad cristiano, no son verdaderos creyentes, porque no viven, están en camino de muerte, están en camino de destrucción. Porque eso también nos hace falsos, pensar una cosa y hacer totalmente otra. La ética y la moral que se desprende del Evangelio se ve manchada y se ve empañada por la práctica de estos falsos maestros y todos aquellos que siguen a estos personajes. Y por causa de ellos, el nombre santo de nuestro Dios es blasfemado. El nombre santo de nuestro Señor es vituperado. El Evangelio se presenta y sobre el Evangelio hacen burla, hacen escarnio. ¿Por qué?
porque muchos no entienden que están siguiendo una falsa enseñanza, están siguiendo una falsa predicación, y al seguir estos insumos de la perdición, pues para ellos habrá la misma destrucción. Pedro nos dice que estos seguidores son avaros, y ese es un distintivo claro de los falsos maestros. Y dice que por su avaricia hacen mercadería de vosotros con palabras fingidas, es decir, del evangelio y de la santa palabra del Señor hacen negocio. Del evangelio y la santa palabra del Señor hacen mercadería. En el mundo antiguo estaba lleno de maestros itinerantes que tenían la reputación de propagar cualquier doctrina que les reportara algún beneficio económico. Y eso es lamentable también en nuestros días, cuando vemos ministros que tienen una Biblia, pero su predicación se enfoca todo el tiempo en el dinero, todo el tiempo en la siembra, todo el tiempo en pactos, todo el tiempo en sellar la palabra del Señor. Mercaderes de la fe, chamanes de la fe, son estos personajes. Así que estos falsos maestros lo que hacen es explotar a los creyentes, exprimirlos, comercian con ellos, los adulan con palabras engañosas para sacar provecho de ellos. Pero repito, el peligro está en que usted no los puede detectar. El peligro está en que usted no puede distinguir la enseñanza clara, correcta, diáfana de las Escrituras versus una enseñanza equívoca, tergiversada, desdibujada, leudada, que trae destrucción, que trae ruina y que lleva a la iglesia a desaparecer. Para sostener una vida licenciosa se requiere de dinero, y el afán de estos personajes es conseguirlo a costa de lo que sea, pues los impulsa su corazón codicioso. La consecuencia es evidente. Para ellos la condenación no duerme, y es una personificación de lo que significa estar perdido. Querida iglesia, lo que Pedro nos da en esta mañana es una voz de alerta, es una voz de alarma, es una alerta roja en medio de nosotros para estudiar las Sagradas Escrituras, para volver nuestro corazón a la Biblia, para volver nuestro corazón a los discipulados y, por supuesto, a no dejar una congregación que es bíblica. Lastimosamente mucha gente sale de las iglesias bíblicas, de las iglesias que tratan de enseñar fielmente, por irse tras enseñanzas que les hablan de dinero y de éxito, cuando Cristo lo que prometió para nosotros es que en el mundo tendríamos aflicciones, y que si lo aborrecieron a Él, cuánto más a nosotros nos aborrecerán. Deseo terminar con algunas aplicaciones en esta mañana. El título del sermón es el carácter de los falsos maestros. El carácter de los falsos maestros, las características de los falsos maestros. Por supuesto, el primer llamado de atención es para los que predicamos. El llamado de atención es para todos aquellos que tomamos una Biblia y la enseñamos, no solo aquí en este púlpito, sino también allí en la casa, en los discipulados. Donde quiera que abramos la Biblia, hay que temblar y tener miedo. Y el llamado de atención es para todos nosotros. Para aquellos que pregonamos el Evangelio, debemos hacerlo con todo cuidado y con toda fidelidad, con todo cuidado y con toda certeza de lo que se está enseñando es lo correcto. Los que predicamos, se nos recuerda esto: si ustedes enseñan a los hermanos
con las palabras que están en el Evangelio, serán llamados buenos ministros de Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo: serás buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. El ministro del Evangelio se nutre de las palabras del Evangelio. Es un llamado de atención para todos nosotros los que predicamos. Este asunto es muy grave. Segunda aplicación, Iglesia del Señor. Todos, sin excepción alguna, somos responsables del cuidado de la iglesia. Todos. Tú eres responsable del cuidado de la iglesia. Somos responsables de la congregación donde Dios nos ha puesto. Usted está llamado a discernir la enseñanza. ¿De quién? De nosotros. Ustedes están llamados a filtrar la enseñanza por la palabra de Dios. No es escuchar las predicaciones y ya dejar así. No, mis hermanos. Ustedes deben una vez más volver a estudiar los pasajes. Nuestra hermana Glorita deja los audios y deja los videos para que usted pueda volver a escuchar y pueda discernir, porque el mismo Espíritu que está en nosotros está en usted. Eso demanda de ti un estudio, diligencia, dedicación y esfuerzo. Recuerde que todas las cosas conforme a la vida y a la piedad nos han sido dejadas, entre ellas la palabra del Señor. La Biblia se nos ha dejado para que por ella, óigase bien, seamos librados del error. Debemos hoy más que nunca estar atentos a ella, porque estos falsos maestros no pierden el tiempo. Estos falsos maestros aprovechan bien el tiempo, lo cual ustedes y yo debiéramos hacer, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Siguiente aplicación. Hemos visto en el texto las obras de estos individuos. Debemos rogar a Dios que Él mismo nos asista, nos ayude, nos guarde y que nos libre por su palabra de caer en las redes de estos inicuos. Que por el Evangelio todos nosotros seamos guardados. Por eso una encomienda es: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobada, que sabe usar bien la palabra del Señor para no incurrir en el error, para no incurrir en la mentira, para no incurrir en el engaño. Hemos dicho, hermanos, añádete a un discipulado por amor de Dios. Por amor del Señor, es por la salvación de tu alma, es por la salvación de tu hogar, es por la salvación de tus hijos. Pedro dije que no se está poniendo aquí con titubeos. Pedro no está colocando aquí paliativos, no está dando aquí remiendos. Pedro está siendo contundente y enfático en amonestar a la iglesia, en indicarle a la iglesia que el problema de los falsos maestros es serio, que el problema de los falsos maestros es de ahora y que nuestros hijos también se enfrentarán a ellos. Hay que enseñarlos a ellos, hay que instruirlos a ellos. Oh Señor, ayúdanos. Para los falsos maestros está la condenación. No es algo que ellos tengan por decir sí o no. Es que el Señor dice que para ellos está reservada la perdición. Su conducta suscita difíciles problemas a los fieles. Ay, hermano amado y querida iglesia, a veces nosotros medimos de manera perversa y malévola a las iglesias por la cantidad de sus miembros. Déjeme decirle que al Señor eso no lo trasnocha mucho que digamos. ¿Usted piensa que al Señor lo mueven las masas? ¿Los mueven los miles? No, mis hermanos.
Y pudiéramos preguntarse, entonces, ¿por qué estos sujetos, por qué estos individuos, entre comillas, tienen tanto éxito, tantos seguidores? ¿Por qué atraen a tantos? Muy sencillo, porque el corazón de todo aquel que está sin Cristo es dulce, proclive y se inclina al error, a la mentira y el engaño. Esa es la materia prima de nuestro corazón. No podemos ignorar esto, amados hermanos. Por la naturaleza de nuestro corazón, amamos más las tinieblas que la luz. Por la naturaleza de nuestro corazón, abrazamos más el error y abrazamos más la mentira, abrazamos más el engaño que la verdad del Evangelio. Y esa es una realidad en todos nosotros. Solo seremos librados de este engaño y esta mentira cuando vengas a Cristo Jesús y confíes en Él para salvación y vida eterna. Solo seremos librados, solo seremos guardados cuando una y otra vez, continua y permanentemente, vengamos al Calvario mismo. Vayamos al Calvario y pudiéramos decir, Señor, ¿por qué permites esto entre nosotros? Señor, ¿por qué no nos libras de esta gente? Señor, ¿por qué tienen que estar en el mismo seno de tu iglesia? ¿Por qué tienen que estar aquí? Es probable que usted sea uno de ellos, no lo sé, solo sé si usted es salvo o salva, eso no lo sé yo, no lo sé. Pero la Biblia nos dice en Deuteronomio 13 del 1 al 6, dice, cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o el prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás tu oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová tu Dios está probando para saber si me amas, si amamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Esa es la razón por la cual Dios permite que nosotros en medio de nuestras iglesias, es probable aquí mismo, permita el falso, permita el error, para que los que amamos a Dios de toda nuestra alma y de todo nuestro corazón, rechacemos esta enseñanza y temamos a Él. Mi pregunta final es, ¿tú amas a Dios? ¿Lo amas de todo corazón? Si algún día quieres ir de la iglesia y quieres salir de ella, amado hermano, hágalo, porque se está predicando el error y la mentira. Esa es una razón legítima para abandonar una iglesia. Esa es una razón valedera para decir, no me congrego más en este lugar. Oren por nosotros para que prediquemos fielmente la palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y esta es una verdad del Evangelio. Pero tú y yo, todos nosotros, somos responsables a partir de este mensaje. Somos responsables por la iglesia del Señor. Pilas con lo que escucha en YouTube, con lo que escucha en las redes, con lo que escucha de personas. Discierne, por favor, y que el próximo año usted se añada a los discipulados para crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Pongámonos sobre nuestros pies.
Incline su rostro, por favor. El carácter de los falsos maestros. Cristo es la verdad. Padre glorioso que estás en el cielo, en esta buena hora tan especial, Señor, en este momento tan especial, Dios mío, guárdanos, Señor. Guarda tu iglesia, Señor. Nuestro Señor nos hizo una advertencia: los van a engañar. Estos personajes, estas personas son expertas, son astutas, sagaces, como lo fue la misma serpiente en la antigüedad. Pablo dice: y estos no perdonarán el rebaño. No van a perdonar, no van a tener piedad y misericordia. Señor, ayúdanos, por favor, a nosotros y cualquiera que enseña tu palabra. Guárdanos del error, Señor, de hablar mentira, de hablar engaño. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos, por favor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos, por favor. Dios mío, socórrenos, Padre Santo. Dios mío, acudimos a ti en este momento con la misma intención, Señor, con el mismo afán que hubo en Pedro. Quienes siguen estas enseñanzas, quienes siguen estos caminos serán destruidos, Señor. Quienes siguen estas enseñanzas y quienes siguen estos caminos terminarán en el mismo infierno. Líbranos, Jehová Dios de los cielos. Líbranos en esta mañana, Dios. Haznos conscientes en esta mañana de la gran responsabilidad que es una congregación. Esto no es un juego. Esto no es algo irrisorio, fortuito o que surge de un momento a otro. No, mi Señor. Ruego, Señor, por los que vendrán después de nosotros, porque también se enfrentarán a los mismos problemas, porque también se enfrentarán a las mismas realidades. En nuestros días hay falsos maestros, pero en los días de nuestros hijos, cuando sean un poco más mayores, ellos se enfrentarán a las mismas realidades. Pero te ruego, Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, así como acompañaste a estos tres patriarcas, acompañaste a Moisés y hoy nos acompañas a nosotros, también en aquel día acompañes a nuestros hijos y los libres del error. Estos lo hacen porque es la realidad de su corazón. Estas personas lo hacen porque ese es su codicioso corazón. Ayúdanos como padres a instruir a nuestros hijos, Señor. Dios mío, Señor, ayúdanos a sentarnos en casa a hablar con nuestros hijos la palabra, a meditar, Señor. Ayúdanos a no ser ociosos, estériles e improductivos en el conocimiento de Cristo, mi Señor. Eso ha sido para mí tan contundente y tan trascendental, Señor. Oh, Padre, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Dios, guarda nuestra iglesia, guárdala de nosotros mismos, guarda la iglesia de nosotros mismos. En nosotros mora la maldad, en nosotros mora el pecado, Señor. Nosotros leudamos, Dios mío. Nosotros manchamos, Dios, la palabra del Señor. Perdónanos, Señor. Límpianos hoy de esta maldad. Límpianos hoy de estos pecados tan abominables delante de ti. Límpianos, Señor, en esta mañana. Renuévanos, Dios mío santo. Crea en nosotros, bendito Señor, un corazón limpio, Señor, un corazón que te agrade a ti, Señor. Lávanos más y más de estas maldades. Ayúdanos, Dios mío, cada día a presentarnos como obreros y obreras aprobadas y aprobados, que no tenemos nada de qué avergonzarnos, que no hay mancha sobre nuestra vida, que por causa de nosotros el nombre del Señor es enaltecido, el nombre del Señor es levantado, y no que sea lo contrario, que por causa nuestra el evangelio, la iglesia sea escarnecida, vituperada. Oh Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor.
Ayúdanos a confiar en tus promesas. Ayúdanos a confiar en tu palabra, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a depositar toda nuestra fe, esa fe que tú mismo nos has dado, por cuanto tú eres el autor y consumador de la fe. Oh Señor, clamamos a ti en este momento, Señor. Libra, Señor, de este tiempo tan malo, Señor, de estos tiempos tan afanosos, tan engañosos, de estos tiempos tan oscuros. Líbranos, Señor. Líbranos, Señor. Trae discernimiento a tu iglesia. Trae discernimiento a esta congregación, a nosotros, Señor. Padre Santo, líbranos de visiones, de sueños. Líbranos, Señor, de confesiones positivas, de todo esto tan perverso y tan malo, Señor. Tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la Biblia, la máxima revelación de Dios. Es su mismo Hijo amado Jesucristo. No creemos en estas cosas. No creemos en tales enseñanzas. No creemos en el liberalismo. No creemos en todas estas corrientes que han desdibujado el cristianismo y tienen sus propios autores, discípulos de Satanás, discípulos del diablo. El diablo es el mentor de estos maestros. Guárdanos, Señor, hoy más que nunca, en este día, Señor, y de aquí en adelante. Ayúdanos, Padre Santo, a tomar este camino con la seriedad y la altura que demandas tú por tu palabra. Oh Señor, clamamos a ti, Señor, y te ruego y te suplico, Señor, que si hemos predicado y si hemos enseñado equivocamente, Padre Santo, ten misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque tal vez lo hicimos en ignorancia, Señor. Mas hoy la luz ha venido a mi vida, Señor. Hoy la luz ha venido a mi corazón, Señor. Permítenos, Dios, guiar la iglesia no según nuestros caprichos, no según nuestros antojos, sino guiarlos, Dios mío, según tu palabra. Te ruego que proveas para nuestra congregación pastores, Señor, que apacienten la iglesia con ciencia y con entendimiento, pero no nuestra ciencia, no nuestro entendimiento, sino tu ciencia, Señor, que es la verdadera, el entendimiento que tú das por tu palabra, porque tú rechazas los perversos, los malos, como Balaán. Oh Señor, gracias te damos, Dios mío. Oh Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos, Señor. Oh Señor, gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ten misericordia de nosotros, Señor. Fieles discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad.